Hola, buenas noches. Buenas noches, familia de la fe, a todos nuestros hermanos congregados en luz. Saludamos en esta noche, en este tiempo importante para cada uno de nosotros y para ustedes también. Sé que estos son momentos muy cruciales, muy oportunos que el Señor nos da y nos permite para que podamos transmitir las verdades del Evangelio y que juntos podamos compartir la palabra de vida que transforma nuestro ser interior. Quiero saludar a mis hermanos que están hoy con nosotros en nuestro programa de Eclesia en Reforma. Está con nosotros el pastor Gustavo, está por ahí nuestro hermano Byron desde Comayagua, el pastor Gustavo está conmigo aquí en la ciudad de San Marcos y mi hermano Luis que está en Tegucigalpa. Ellos nos acompañan en esta noche y queremos juntos poder abordar y seguir siempre indagando en las escrituras, las cuales nunca tendrán un fin. Siempre encontraremos luz en ellas. Una de las cosas importantes que se profetizó acerca de Cristo y que nosotros debemos tenerla vigente es que su cuerpo no vio corrupción. O sea, su cuerpo no se pudrió. Y la iglesia, que es su cuerpo, tampoco debería podrirse, ni tampoco debería corromperse. Entonces, envasando esto al tiempo que ahora estamos y en la escritura, la palabra del Señor que se da a tiempo y en la verdad presente no se corrompe ni se pudre. Es alimento siempre para las generaciones. Y una verdad presente y algo que nosotros hoy debemos proclamar es esa palabra que aunque pasen los años y pase el tiempo, siempre será alimento fresco y oportuno para nuestras generaciones, para los que coman. Entonces nuestros cuerpos, nuestras vidas, sí físicamente van a haber corrupción, sí físicamente se van a podrir, pero a donde vamos apuntando como generación del nuevo pacto es a que no corrompamos. Cuando nosotros ya no estemos presentes físicamente porque hayamos partido de esta tierra, nuestras palabras, nuestro mensaje y nuestra vida pueda ser alimento a nuestras generaciones posteriores. Es decir, que nos encontremos con una generación posterior de mis nietos y mis bisnietos y mis tataranietos diciendo: así decía mi abuela, así me enseñó mi bisabuela. Estas fueron las palabras que se nos mostraron. Por este evangelio estamos. Alguien que pronuncia esto hoy significa que su cuerpo no vio corrupción y que todavía su palabra sirve de alimento para las otras generaciones. Entonces, en esto estamos trabajando y hacia eso apuntamos, en que lo que nosotros vivimos, hacemos, actuamos y predicamos no se pudra, sino que sea un alimento para nuestras próximas generaciones. El Señor le dijo a sus antepasados cuando se le apareció a Jacob: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Entonces Dios siempre hacía alusión a esto para hacer memoria y decir que estos antepasados no vieron corrupción, se pudieron mantener. ¿Cuánto más ahora nosotros que tenemos un mejor pacto, una mejor promesa, un mejor sacerdocio, un mejor sacrificio, una mejor ofrenda? Así que de esto queremos hablar y platicarles en esta noche y que mis hermanos puedan partir esto tan hermoso que estamos viviendo, pasando, y que la iglesia debe apuntar hacia ahí, hacia ese punto, que seamos alimento fresco para nuestras próximas generaciones. Bueno, saludos entonces a todos. Ya di una pequeña introducción y quiero que mis hermanos saluden y también introduzcan este tema tan hermoso como es el orden de Melquisedec, el orden del nuevo pacto, ahora donde nosotros somos realmente competentes y vigentes. Vamos a empezar por Tegucigalpa. Vamos a ver qué nos dice Tegucigalpa, el hermano Luis. Buenas noches, hermanos queridos.
Estamos nuevamente aquí sintiéndonos alegres y privilegiados de estar aquí con ustedes, de poder compartir una vez más acerca de de estos temas tan, tan profundos y tan evidentes que nos dejan a veces al desnudo de cómo eh, Dios quiere que operemos y de la forma que lo estamos haciendo. Es un placer y un honor estar con ustedes hoy y poder aportar a la temática de hoy. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. ¿Qué dice Comayagua? Byron. Hola, hola. Bueno, emocionado por la oportunidad que el Espíritu nos da, que Dios nos da de congregarnos por este medio. Habíamos tenido algunas dificultades, pero bueno, ya gozosos de que las podamos haber resueltos y que bueno, el Señor nos permita poder llegar y conectarnos con hermanos a diferentes partes del país, a diferentes partes del mundo incluso, gente que ha sido acercada. Estamos siendo conglomerados, congregados en este espacio precisamente porque queremos homologar aquello que Dios estableció para su iglesia. Esas verdades presentes que están vigentes y que, bueno, hemos despreciado, hemos no interpretado como deberíamos. Entonces, este espacio precisamente sirve como esa vitamina que de a poco va nutriendo nuestro espíritu y que lo que vemos hoy precisamente sea un alimento, esa nutrición que nos permita alcanzar esa madurez que Dios merece y que nosotros tenemos que manifestar en nuestra vida. Eso es así. Eso es así. Hacia ese nivel vamos, un nivel de madurez, dejar la niñez para pasar a ser verdaderamente administradores de los misterios que Dios nos ha concedido. Pastor Gustavo, buenas noches, ¿cómo está todo? El micro, Tabito. Encienda el micrófono. Ahora sí. Muy bien. Buenas noches, les decía a todas las personas que están participando y congregados en un mismo espíritu a través de estas redes. Les hablaba de que la carta de los Hebreos es un desafío para la iglesia en siglo XXI, porque en sí mismo la palabra hebreo significa cruzadores. Necesitamos cruzar lo que en sí abarca esta epístola, porque hay un reto para la iglesia. La epístola de los Hebreos habla de cosas mayores, cosas mejores, habla de cosas superiores, habla de una mejor ofrenda, un mejor pacto, un mejor sacerdocio, un mejor tabernáculo, una mejor economía. Y es utópico que en pleno siglo XXI sigamos operando con lo menor, ¿verdad? Porque la epístola de los Hebreos, una de las palabras claves es la palabra mayor, superior, mejores cosas. Entonces, si a nosotros se nos está no solo ofreciendo, sino dando la oportunidad de poder gobernar en este nuevo orden y con este sacrificio mayor o con estas mejores cosas, entonces necesitamos como iglesia el poder ser cruzadores, cruzar del orden arónico al orden de Melquisedec, cruzar el culto irracional a un culto racional. O sea, cruzar para mí, primero de nuestros pensamientos culturales, pensamientos tradicionales, pensamientos rituales, ceremoniales, pensamientos religiosos
legalistas a la propuesta que el autor, después del Espíritu Santo, que no sabemos, de Hebreos, nos insta y nos está desafiando en este tiempo. Entonces creo que es un gran desafío para la iglesia el poder nosotros cruzar de lo anterior a lo superior, o de lo menos a lo mayor, de lo menor a lo superior. Y creo que todos somos desafiados en esa parte. Así es, este es un tiempo así. Y quería yo hacer como remembranza de lo que la semana pasada intencionamos decirles, pues por algunos problemas de audio y de internet no tuvimos la fluidez que quisimos, pero para que retomemos el tema, les hablaba yo que la carta de los Hebreos fue una carta escrita para los primeros creyentes en la fe, judíos, que estaban en el exilio, algunos de ellos, y que estaban siendo confrontados por un sistema religioso muy parecido a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque además de que ellos eran judíos, judíos, tenían sus rituales, sus cultos, y que hablábamos extra reunión casualmente ahorita con el hermano Luis, que de repente que si nos hicieran alguna radiografía de nuestro ser espiritual interno, todavía saldrían ahí algunas secuelas de Aarón, ¿verdad? Situaciones todavía incrustadas en nuestras mentes, como tatuajes, ¿verdad? En nuestras mentes que todavía no han sido del todo quitados, aunque van a ir en un proceso. Vean ustedes que esta gente que manejaban su culto, su ritual, su manera, su cultura, entonces el escritor a los hebreos le está escribiendo a este tipo de gente porque están siendo confrontados con un sistema religioso pesado. Para nosotros, pues, decir dejar lo religioso, quitar lo religioso no trasciende mucho, pero para los que estaban recibiendo esta carta sí, porque era gente que estaba siendo confrontada con el ya no tienen un templo, ya no tienen un sacerdote, ya no tienen un sacrificio. Entonces la gente estaba siendo confrontada con esto. No tenemos. ¿Por qué? Porque si en su casa todavía se celebraba el culto judío, pero había que salir de este ritual religioso para pasar al nuevo pacto, a la nueva dispensación, al mejor sacerdocio. Entonces bregaban con preguntas o con personas que les decían, bueno, ustedes dicen que tienen un mejor templo. ¿Dónde está su templo? Queremos verlo, porque nosotros tenemos. Ustedes no tienen. ¿Dónde está su sacerdocio? ¿Dónde está el sacerdote que intercede con ustedes o que está con ustedes o que hace la obra sacerdotal? Si ustedes dicen, tenemos un sumo sacerdote, ¿dónde está? Y igual con los sacrificios, ¿dónde está el sacrificio? ¿A dónde lo van a sacrificar? ¿Dónde está el lugar? O sea, gente que estaba siendo confrontada con esto, a tal medida que, por esta razón, muchos de ellos, dicen los escritores y los historiadores, que eran expulsados de sus casas, expulsados de sus familias, desheredados completamente, dejaban de tener herencia, algunos perseguidos, otros matados, otros tuvieron que irse al exilio y otros eran defenestrados de sus familias por causa de dejar el culto judío, dejar el viejo rudimento y pasar a esto. Entonces, lo que el escritor les está diciendo, sí tenemos, no digan no tenemos, no digan no tengo sacerdote, no tengo sacrificio, no tengo lugar, porque sí tenemos un mejor lugar. No solamente tenían, es que era mejor que aquello. Entonces, a eso se enfrentaba el pueblo hebreo en ese lugar ante una situación que muy parecida a este tiempo. ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién es tu apóstol? ¿Quién te cubre? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? Y todas estas cosas a las que quizá muchos podemos ser enfrentados o confrontados por esta verdad.
Ahora, lo que hoy nos compete y que quería yo que viéramos un poquito del capítulo 10 es precisamente esto, pero que aquí ya los sacrificios apuntan específicamente al perdón de los pecados, pero ya vemos nosotros que el pecado es lo que más estragos ocasiona y que no había sido un asunto que no se podía resolver. Pero yéndome yo al capítulo 3, en el versículo 1 dice, así que amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren, o sea, pongan atención, pongan las barbas en remojo, consideren que han sido llamados, ¿verdad? Consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando le encomendaron toda la casa de Dios. Las cosas habían completamente pasado de nivel. Y en el capítulo 4, en el versículo 14 y 16, que fueron versos que ya tratamos, pero que queremos hacer alusión a ellos, dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. O sea, los sacrificios que se hicieron de animales no eran capaces de compadecerse de nuestras debilidades. Un cabro, un macho cabrío, un becerro no era capaz de compadecerse. Tenía que aparecer una ofrenda y un sacrificio que fuese similar a la naturaleza nuestra, para que pudiera realmente compadecerse de nosotros y que pudiera entrar a la presencia del Señor. Y que dice la escritura aquí que nos aferremos a lo que creemos, porque el escritor le está diciendo, no tienen que estar diciendo o pensando, no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sacrificio, estamos desprovistos. Y el escritor les está diciendo, tenemos un sumo sacerdote que no solamente entró, sino que también es capaz de compadecerse por nosotros y darnos, ¿verdad?, fuerza y darnos y ministrarnos y hacer lo demás que las ofrendas pasadas no hacían, porque lo que pasó anteriormente, dice el versículo 1 del capítulo 10, no pudo hacer perfecto al hombre, no nos podía perfeccionar porque eran animales, las ofrendas eran muertas, eran sacrificios muertos. Ahora el sacrificio era vivo, porque el sacrificio que entró y ministró con su propia sangre era Jesucristo mismo, quien había también resucitado. Entonces los sacrificios no pudieron, porque fueron animales inocentes, en el sentido que el raciocinio del animal no es igual a nuestro raciocinio. El animal no tiene conciencia. Una vaca se cruza una calle y no está pensando que la va a matar el furgón que viene ahí, porque la vaca no tiene razón. O sea, no va a pensar, voy a ver a los dos lados para ver si viene un carro para pasarme. Eso lo tenemos nosotros, una intuición, una razón. Entonces, no podía entonces pagar por el pecado de Luis o el pecado de Byron o el pecado de Tavo un carnero que al final ni sabía por qué era. Entonces, lo único que se escuchaba en esos lugares eran los balidos de animales permanentemente, un olor bárbaro de sangre derramándose todo el tiempo y sacrificando animales inocentes completamente. Y aunque Cristo no pecó, no significaba que él no era inocente en lo que iba a hacer. O sea, él sabía lo que iba a hacer. Él no era pecado, se hizo pecado. ¿Verdad? El animal se le ponía las manos en la cabeza, se hacía una liturgia, se le decían los pecados de toda la nación que iban a caer sobre él, y se le metía el cuchillo y todo el protocolo que se hacía. Pero el animal nunca supo por qué fue, ni qué tenía que hacer. Entonces,
Nos está diciendo el escritor a los hebreos, nunca pudieron perfeccionar estas cosas. Entonces, el escritor les está diciendo, no digan no tenemos. No se sientan que no hay. No piensen que los sacrificios que ahora sea, porque la gente, entonces, ¿dónde está su sacrificio? ¿Dónde está tu altar? ¿Dónde está el sitio donde te reúnes? Ya eso cambia la perspectiva. Estaba yo escuchando en estos días, para darles una participación a cada uno de ustedes y cerrar, porque va a ser mi única participación. Estaba escuchando hace unos días a alguien que dijo, y lo voy a decir con todo respeto y con toda pecia, porque alguien dijo, vean, lo que está pasando con esta pandemia es terrible. Muchos lugares están clausurando, restaurantes, negocios, gente que emprendió con mucho esfuerzo y perdió, pues ya la situación se volvió tan crítica. Y miren, nos hemos reunido con los pastores de la ciudad y estamos reunidos todos ahí y han llegado pastores a decir que han tenido que cerrar sus iglesias, que cerraron las congregaciones. Entonces, a mí eso me paró así, quise decir algo, pero por respeto no lo proferí, pero eso pertenece a una situación anterior, a un culto arónico, porque el culto nuestro es racional y es permanente. O sea, la iglesia no se cierra, porque usted no puede ir a un auditorio. Y yo le quería decir a mi hermano, y se lo voy a decir cuando tenga la oportunidad, deje que la cierren. Si es que el problema no son los lugares, si yo tengo que cerrarlo, cierro. Si ya no sé, porque ya no se pueden mantener, ya no hay dinero para mantener. Cuando ya alguien no puede sustentar una cosa, entonces, ¿en qué estamos pensando? En una situación, no tenemos, no podemos. Y el escritor a los hebreos está diciendo, sí tenemos un mejor sacerdocio, tenemos un mejor lugar, tenemos un mejor sitio, hay una mejor ofrenda. O sea, ya no, si esta situación nos va a llevar a esto, a que tengamos que estar desde nuestros hogares en otro lugar, o ya no podamos ir a congregarnos a X o Y lugar, aunque la escritura en la carta nos habla en el capítulo 10 por el versículo 23, que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, porque ese es el otro extremo de las cosas. No voy a referirme específicamente hoy a eso, quizá después, pero si no pudiéramos estar juntos personalmente por la situación que se dio, amados hermanos, la iglesia del primer siglo no tenía auditorios, y los auditorios se dieron a dar como 300 años, no sé cuántos años, no sé exactamente, no quisiera vaticinar, años después, les empezaron a dar los lugares. Si eso fuese así, cuando estas cartas se escribieron, les pregunto a ustedes tres que están ahí, ¿a dónde llegaban las cartas? Cuando Pablo escribió sus cartas, o el escritor a los hebreos escribió la carta, ¿a dónde llegó? ¿A una oficina central de alguna organización cristiana? ¿Llegó a algún apóstol? ¿A una confraternidad? ¿A dónde llegaron las cartas? La iglesia estaba, unas en catacumbas, otros estaban en los hogares, en sus casas. No estaban en un lugar. Entonces, eso no debería de ser el punto principal de lo mal que ha hecho la pandemia. Porque no creo, si alguien tiene que cerrar su auditorio por eso, mis amados pastores y compañeros de milicia, eso no debe detenernos, porque nosotros sí tenemos un mejor pacto, una mejor promesa, tenemos un mejor lugar. Tenemos, y aquí está diciendo, tenemos libre acceso a la presencia. Ya no tengo que ir a un lugar,
Bendito sea el nombre del Señor, que no es así. Si no, sí, hermanos, aflijámonos. Si esto fuese sometido todavía a como estábamos en el antiguo pacto, ahí sí no les digo. Se acabaron los cabros, se acabaron los machos, y cómo haríamos, como les decíamos al principio, para tener el corral lleno de vacas y de carneros y de todo eso. Y ahorita no hay esto para estar comprando y estar sacrificando. Entonces, ¿con qué termino esta noche diciéndoles? Es que no tenemos por qué estar presurizados o creyendo que hemos sido desprovistos, porque sí tenemos, mejores cosas tenemos, mejor sacerdocio, mejor pacto, mejor promesa. Tenemos entrada, dice el capítulo 10, verso 19, puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros ante el velo, es decir, su carne. El velo que se rasgó y que abrió el acceso al lugar santísimo fue el mismo cuerpo de Jesucristo. Ese fue el velo que se rompió. Y esos son los velos que también deben irse quitando de nuestro ver para poder entrar a estas mejores cosas y a las mejores herencias que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Entonces no digamos no tenemos, porque sí tenemos muchas cosas y mejores cosas en Cristo. Vamos a ver qué nos dice Luis acerca de esto. Gloria a Dios, hermanos, por esa base, por ese fundamento, por ese contexto que desde el programa pasado escuché. Lastimosamente se había perdido un poco la señal del internet, pero me quedé con ese clamor de la pastora Pilar y con ese clamor del pastor Gustavo del por qué en este tiempo no disfrutamos de esos beneficios, de por qué en la Biblia nos dice y nosotros reiteramos estas temáticas y no es lo que miramos en el diario vivir de la Iglesia del Señor. Y es precisamente por eso, porque las condiciones no han variado, han cambiado las formas, pero por ejemplo los tipos de esclavitud han cambiado, las formas más modernas tal vez de hacer las cosas, pero los enemigos de la iglesia siguen siendo los mismos. Los enemigos de la iglesia del primer siglo o de la iglesia primaria o de la iglesia temprana son los mismos enemigos que hoy tenemos. No varían en nada más que en un maquillaje y en una apariencia, pero la esencia de los enemigos son los mismos. Los temores apostólicos de aquel tiempo son los mismos de hoy. Me temo que como a Eva fue seducida y engañada, ustedes también puedan ser seducidos. Me temo que ignoren de lo que han sido provistos por el Señor. Y es que estar tanto tiempo, tantos siglos, caminando en una forma y en una estructura cúltica, nos elaboró una forma de pensar, y esa forma de pensar nos elaboró una forma de conducirnos, una forma de vivir, una forma de vida. Entonces, claramente, el tema choca con la realidad que hoy tenemos. Definitivamente, yo hace algunos años fui testigo de oraciones: Señor, quita lo movible o quita lo inamovible y que lo movible quede. Esta situación que ahora está pasando mundialmente nos ha dejado en evidencia como personas, porque esta situación de una u otra forma vino como humanos a apelar al egoísmo del humano. Porque muchas pandemias y muchas enfermedades surgían en el Oriente, allá en Arabia, aquí en México, una gripe porcina, pero nosotros, pero como no es conmigo, pero mientras yo esté bien, como no es mi familiar, entonces seguíamos viendo el partido de la Champions League y los muertos allá sufriendo. Y los hermanos no teníamos ningún problema en eso, pero esto nos tocó a todos. Aquí nadie se escapó, aquí todos de una u otra forma hemos sufrido de algún amigo, de alguien que conocíamos que está siendo afectado en la forma de operar, en el trabajo, porque se nos venía adelantando de hace tiempo que el mundo cambió del 2000 para aquí adelante, es otro sistema, es otra era, es otro siglo,
es otra forma operativa de hacer las cosas, y no habíamos querido meternos al mundo de la tecnología, a lo que chocaba con lo que dominábamos, no lo queríamos atrevernos porque sí se necesita tener valor y ser confrontados con el error y ser confrontados con la forma operativa que habíamos tenido, pero esto vino a ponernos en evidencia y nos obliga a decidirnos si entramos o no entramos. En la sociedad también vino a ponernos en evidencia. En la política, hoy sabemos más que nunca que estos mentirosos no les interesa nada más que ellos. A nivel mundial, a nivel eclesial, tenemos el problema que la pastora decía, o se mira el problema. ¿Qué habíamos estado edificando? Lo que hoy tenemos. Personas que en 4 meses no saben ni quién son y los pastores andan locos por reunirlos porque andan descarriados. Porque el tema es que nunca hubo un fundamento, nunca se operó bajo el Cristo revelado adentro, de lo que Gustavo clamaba la vez pasada. ¿Hasta cuándo? Decía él. Hasta que Cristo se nos revele. Y este es el tiempo. Este es el mejor momento pero hay que, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, en el verso 10, en el capítulo 10, verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede. En otra versión dice, era imposible. Buscando un significado de la palabra imposible, hay uno que me gustó tanto que decía, porque no hay forma de avanzar. Algo imposible es que hay algo que no nos deja avanzar. Entonces, mientras sigamos y hemos estado operando en ese culto, que no son los machos cabríos, que se matan directamente, pero un sistema de pensamiento religioso. Y ahora que recuerdo, sí, miré yo en una iglesia por ahí que el pastor se le ocurrió, como cuando cuando no tenemos iluminación, entonces nos volvemos bien teatrales. El hombre llevó un cordero ahí al frente y ahí lo degolló. También me he dado cuenta de ofrendas por los pecados de sus antepasados, las ofrendas por el pecado, y usted va a ver cuánta aberración a la que usted desee, al grado que la iglesia de este tiempo le dice amén a lo que es una herejía, a lo que choca ya, a lo que colinda con una herejía, estamos diciéndole amén, porque eso fue lo que cosechamos y eso es lo que ha quedado en evidencia ahora. Los mismos problemas y los mismos enemigos son los de hoy. Entonces, es imposible lograr un avance y será imposible lograr un avance si no volvemos, como dice el verso 9 del capítulo 10, dice, y diciendo luego, dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En otra versión dice, dejemos el viejo pacto para darle vigencia al nuevo. Entonces, quitemos lo primero. No va a ocurrir nada si no somos nosotros confrontados con lo que hemos estado haciendo, de la forma en que hemos estado operando. No tiene que quedar nada de lo primero. He ahí el desafío. No tiene que quedar nada de lo primero porque Dios es enemigo de las mezclas. No vamos a poder obtener un resultado como el que ahora, no porque estemos nosotros aquí, ni porque no solo nosotros estamos abordando estos temas, gracias a Dios, hay miles de hermanos en el mundo hablando estos temas. Como dije Pedro, no se sientan solos, que como ustedes hay muchos en el mundo. Gracias al Señor, que ha determinado por su Espíritu que este es el tiempo. Pero mientras no votemos todo lo primero, porque si la construcción está bien bonita, por hacer números y economizarnos, siempre andamos queriendo poner el enchape y ponerle a la columna y sin botarla toda, porque nos da pesar botarla toda, porque hay un sistema operativo milenial que funciona así. Hay un sistema operativo religioso que funciona, que se alimenta de la inmadurez de los creyentes que no abordan estos temas y definitivamente dicen, sí, hubo un solo sacrificio y no hay más paga por el sacrificio. Si tenemos un mejor pacto, si tenemos un mejor sacerdocio, si tenemos un intercesor en los cielos, y mientras no volvamos a las verdades determinantes del evangelio,
entonces vamos a tener lo que hoy tenemos. Si no nos encaramos a votarlo primero, pero todo lo primero, sin mezcla, si no nos terminamos ignorantes, si no empezamos de cero a decir, no, yo no sé nada, Señor, tienes que hacer lo que quieras conmigo, pero como ya está construido el sistema, porque el sistema viene de donde la pastora habla, desde aquellos tiempos, el templo, el culto, auspiciado, porque había un giro de economía bárbaro ahí, de títulos, de honores, de rangos, entonces el sistema no va a permitir que esta verdad, que no es que no esté establecida, ya está establecida, Cristo ya lo estableció, hay un mejor pacto, hay una mejor forma, hay una nueva creación para que caminen en ese nuevo pacto, en ese nuevo camino. Necesita que se establezca en nosotros tiene que establecerse porque ya está hecho, ya no se puede más, no se puede morir 2 veces por el pecado, ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. Ya no, la exigencia de la ley ya no tiene más que requerimientos ponernos. Ya todos fueron desbaratados por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Pero necesitamos votarlo primero y entender que este sistema operativo que existe funciona desde la inmadurez de los creyentes. Entonces, nuestra tarea es expresar estas verdades por el Espíritu y tener la confianza que el Espíritu de verdad está haciendo la obra en cada creyente. Pero definitivamente tenemos que plantarnos ahí. Y claro, el desafío es grande. Literalmente y generalmente, cuando usted dice 0 mezclas, esto tiene que ver casi siempre con separación. Esto casi tiene que ver siempre con exilio. Esto tiene que ver casi siempre porque los que eran amigos ahora no son amigos. Tiene que ver con una separación y una determinación de que a quien se reveló y está inquieto por el Espíritu, se determina porque está convencido de que mientras no se vote lo primero, mientras no votemos todos los argumentos religiosos, mientras no encaremos de una vez y para siempre, yo me preguntaba, ¿pero por qué este sistema farisaico, que era el que sacerdotal, que era el que confrontaba a Jesús en su caminar por la tierra? Pero estos no eran los hombres que realmente, dice la Biblia, dice Pedro, que los profetas que profetizaron, inquirieron de esta gracia, no eran estos. Si los que profetizaron eran gente sacada del vulgo a unos, gente que el Espíritu los tomaba y los ponía a inquirir. Realmente el sistema religioso siempre estaba ocupado en otras cosas, siempre estaba ocupado en los rangos, siempre estaba ocupado en estar viendo de cómo mantenían ese orden cúltico, porque mientras haya inmadurez en la gente, siempre va a haber faltas que cubrir. ¿Y cuándo se va a terminar entonces? Entonces, al haber siempre faltas que cubrir por inmadurez, no porque así sea, sino por falta de encarar estos temas con determinación, porque sí se necesita valentía, sí se necesita coraje para pararse y determinarse. Entonces, ¿cuándo se va a terminar entonces? Si siempre hay un cristiano inmaduro que está dispuesto a aceptar la coerción, pero es que mire, hermano, y de ser aceptado por el sistema, o de ser aceptado o de sentirse aceptado por sus hermanos, entonces permite la coerción o prácticamente la extorsión. Sí, hermanos, no se preocupe, venga todos los domingos y usted está bien y siempre por esto, porque hay un sistema que se mantiene de eso, de la inmadurez de los creyentes. Entonces, si la inmadurez es fomentada, yo siempre lo hago un paralelo con los políticos, porque donde no está Cristo, lo que hay es humanismo. Donde no está Cristo, lo que hay es una viveza criolla humana. Entonces Cristo les dijo a los fariseos en el libro de Juan, capítulo 4, creo, verso 44, ustedes no son nada, les dice. Si ustedes dicen, ustedes ni en la ley que profesan creen, les digo. Entonces les digo ateos. O sea, esto están por un sistema operativo de beneficios. Ustedes no creen nada. ¿Saben quién los va a juzgar a ustedes? Los va a juzgar la ley. Pero ¿saben qué? Esa ley que ustedes dicen que profesan y que se la saben todas, ustedes ni en eso creen. Porque si creyeran en la ley,
creyeran que la ley de mí es que habló, a mí era que apuntaba y yo estoy aquí y ustedes no me aceptan. Entonces es un sistema totalmente enemigo de estas verdades. Es un sistema totalmente enemigo de estas verdades. Un sistema que opera bajo el enajenamiento, bajo la confusión, bajo la mezcla de pensamientos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una fe fundamentada en el saber, sino en el sentir. Entonces, mientras esa fe no vaya creciendo en el fundamento del conocimiento por revelación del Espíritu a nosotros, entonces tendremos los mismos problemas. Y se verá que vamos creciendo, pero será un crecimiento mentiroso, porque siempre volveremos a lo primero. Tiene que quitarse lo primero para que lo segundo sea establecido. Entonces necesitamos una fe establecida en una fe que conoce. Por la fe comprendemos que el mundo fue hecho de lo que no se veía. Comprender. Yo sé a quién he creído, dijo el apóstol Pablo, y yo sé que en medio de esta tribulación Él es poderoso para mantener mi depósito incólume hasta el día de su venida. Yo sé a qué he creído. Y una fe que sabe no precisamente le está ofreciendo a usted aviones y yates y prestigio y carro último modelo, porque los beneficios y las bendiciones en este nuevo orden son espirituales, aunque no le guste a muchos. Esto es espiritual. Entonces sí tenemos templo. No se mira, yo soy el templo. Sí tenemos que un orden que nos dirige. Yo llegaré y ustedes y nosotros a convertirnos en lo que Dios ha dicho. Seremos Biblias andantes. La gente no tendrá necesidad de preguntarnos porque nos verán a nosotros. Pero en el caminar, en el desafío de caminar en estas verdades, en el desafío, en la determinación de que si el sistema nos rechaza está bien, pero sabremos que vamos siendo encaminados en estas verdades, en una fe consolidada, en una fe sólida, en una fe que continuamente va siendo edificada hasta que lleguemos a ser la expresión de estas realidades tangibles, hasta que lleguemos a ser la expresión del Cristo. Hermanos, si Cristo no nos revela, y la revelación es un beneficio del Espíritu, es una obra del Espíritu, que el Padre por su gracia nos revele a su Hijo por una obra del Espíritu. Si eso no ocurre en nosotros, si eso siempre estará vedado en nosotros, entonces no podremos construir. No podremos construir. Si usted y yo no somos capaces de mirar a Cristo en toda la Escritura, se nos acabó la búsqueda, porque todo está fundamentado en Cristo, porque todo pasa por Él. Es como que usted tenga una deuda y el gerente le diga, el señor le dice, arreglate con mi gerente operativo. Entonces todo tiene que pasar por Él, todo es en Cristo. Nada de evangelio existe, no hay reino, no hay gracia si no pasa por Cristo, porque Él es el sacrificio completo, perfecto, el enviado, el Cristo de Dios. Por Él nosotros tenemos acceso a estas cosas. Y me quedé con esa sensación de ese clamor de hombres y mujeres como ustedes y yo, que queremos a veces en nuestras propias fuerzas hacer o que las personas entiendan, pero no nos cansemos. Como dice el apóstol Pablo, es necesario que no nos cansemos del avance que hemos obtenido y no retrocedamos, porque esta es una obra del Señor, y así como nosotros un día fuimos inquietados y no lo miramos todo, somos principiantes en esto, declarémonos principiantes en esto. Dios irá poniendo los ladrillos, Dios irá poniendo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, para que miremos como a cara descubierta lo que Él ha establecido para nosotros. Gracias, quería hacer este pequeño aporte y darle. Está avanzando. Gracias, hermano Luis. Así es. Hermanos participantes, dice Hebreos 3:1, hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Eso es lo que somos, participantes de ese llamamiento. Y el capítulo 4 dice, retengamos nuestra profesión, ¿verdad? De la cual hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que sí se pudo compadecer por nosotros. Mi hermano Byron.
Gracias, Pili y Luisito, que hasta ahora han enriquecido mucho la temática. La verdad que bueno, al escucharlos a Pilar y a Luisito, está bien claro la pregunta que todo el mundo nos hacemos. ¿Qué está pasando en la iglesia hoy en día? Que nos está costando establecer esa transición, terminar de transicionar de ese antiguo pacto al nuevo pacto, porque definitivamente si pasamos una lupa general a lo que somos como iglesia, pues caemos en la conclusión que nuestra iglesia todavía no ha cruzado los Jordán. Estamos todavía en el camino, algunos un poco más adelantados, pretendiendo jalar a los que van quedando atrás y bueno, eso no nos permite a la iglesia vista como todo el contexto ser un verdadero cuerpo que responda a aquello que Dios ya diseñó desde el plan original, desde el mismo Génesis estaba diseñado ya todo esto que estamos hablando. El sacerdocio de Melquisedec no es un sacerdocio establecido en el Nuevo Testamento. Esto lo miramos nosotros desde se anunció en Génesis. Él lo anunció con los profetas, estando vigente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y creo que Pilar y Luisito lo han dejado muy en claro. El gran error que estamos cometiendo como iglesia es que seguimos viendo las cosas, pretendiendo entender todo desde nuestra humanidad. Queremos tocar, queremos ver lo físico, queremos oler, queremos interpretar aquello cuando la palabra de Dios nos deja bien claro que no es en esta naturaleza en la cual se va a afirmar este reino, este evangelio del nuevo pacto, es desde el Espíritu. Por eso precisamente cuando Cristo establece el nuevo pacto, en ese mismo momento donde desciende el Espíritu Santo y pasa a formar parte de nosotros como iglesia, no fue antes. ¿Por qué? Porque hasta ese momento que entra en vigencia el nuevo pacto es que Dios nos da precisamente la medicina que dice, bueno, con este elemento es que vos vas a poder terminar de avanzar, dar pasos firmes en establecer lo que yo diseñé como iglesia, lo que yo pretendo como cuerpo. El problema, como les digo, es querer ver todo desde un tema humano. Quiero dar un brinquito atrás, siempre en Hebreos capítulo 9, verso 11. Yo creo que ese verso pues nos deja muy, muy en claro. Los leo, pero estando ya presente Cristo, ahí está la demanda. Ahí está lo relevante, que ya está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes enteros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Nos está dejando bien claro, ya no busquemos, ya no pretendamos ver, ya no pretendamos tocar aquello que el hombre edificó, porque lo que estoy edificando hoy no es algo que yo te dije que hicieras, es algo que Cristo vino a establecer, es algo que Cristo vino a afirmar para su iglesia. Y eso es lo que nos toca hoy, tener bien en claro que ya no podemos entender esto desde un asunto físico, desde nuestra humanidad, es desde el espíritu. Y lo mirábamos ahí en el verso 9 de Hebreos 10, que Cristo se ofreció voluntariamente. Le dijo Cristo al Señor, bueno, yo he venido aquí a hacer tu voluntad. Y lo mencionaba yo el jueves pasado, pero lo quiero rescatar, de que esa voluntad que tuvo Cristo debe ser correspondida por nosotros como hijos, debe ser correspondida por nosotros como iglesia. En el libro de Salmos, capítulo 110, el salmista, por revelación del Espíritu, él avisora, él entiende lo que viene y va a ser establecido de nuevo ese orden de Melquisedec que había sido anunciado. Y en el verso 3 del capítulo 110 de Salmos dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, su iglesia, su pueblo, así como Cristo se ofreció voluntariamente, nosotros también vamos a ser ofrecidos. Tenemos que actuar recíprocamente y entregarnos voluntariamente. Pero ojo, en la segunda parte del verso 3 dice, la hermosura de la santidad. ¿Qué nos quiere decir? Que la voluntad nuestra no puede nacer de nuestras emociones. La voluntad nuestra no puede nacer de nuestra humanidad. Porque ¿cuántos aquí
de los que me escuchan y de los panelistas que están hoy aquí me pueden decir cuántos hicieron cosas que los llamaban desde la persona que estaba dando una palabra enfrente, decía, venga aquí, y usted ha movido en una voluntad que nacía de su emoción. ¿Y qué pasaba? Que usted salía de ahí al día siguiente, pues quedaba en nada. Ese tipo de voluntad que nace de lo emocional, que nace de lo humano, poco o nada enriquece a la iglesia. Sin embargo, el verso 3 del capítulo 110 de Salmos dice, en la hermosura de tu santidad el pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Aquí está agregando que esa voluntad nace de la santidad, y cuando hablamos de santidad estamos hablando del Espíritu. Estamos hablando que esa voluntad ya no va a ser de nuestra humanidad, es lo que el Espíritu Santo, que ahora vive y mora en usted y en mí, nos va a motivar, nos va a impulsar a hacer. Desde ahí nace la voluntad que Dios está pretendiendo para poder establecer este sacerdocio de Melquisedec, que se anunció en Salmo, que se anunció y que va emparejado a eso que estamos hablando. Esa voluntad para nosotros como pueblo debe nacer también por el Espíritu. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, que si hasta ahora la iglesia no ha dado un paso firme en establecerse en el nuevo pacto, es claro, nuestra voluntad no está naciendo del Espíritu. No estamos permitiendo que nosotros sea el Espíritu el que nos confirme, el que nos impulse, el que nos lleve a hacer cosas. Ahí es donde entonces debemos enfocar lo que usted y yo estamos haciendo, lo que nuestros hijos están haciendo, lo que están haciendo aquellos servidores que son cuerpos. ¿Estamos actuando en nuestra voluntad que nace del Espíritu o lo seguimos haciendo por pura emoción? Porque si lo seguimos haciendo por pura emoción, estamos cayendo en el mismo vicio humano que Dios nos está diciendo. No busquemos templos, no busquemos sacerdotes, no quiero un sacrificio hecho de manos. Es aquel que nace por el Espíritu. Y esa transformación precisamente es el Espíritu el que la culmina. Hay algo muy interesante en el verso 18 del capítulo 10 de Hebreos. En el verso 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí lo que nos está hablando Dios es que Él va a perdonar todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones. Me llamó a mí la atención la palabra remisión de estos. ¿A qué se refería la palabra remisión? Pues buscando yo por ahí encontré que la remisión es un término médico. Los que son médicos lo pueden manejar mucho más claro que yo. ¿A qué se refiere la palabra remisión? Y yo he escuchado mucho, mira, yo no te puedo curar, pero te voy a remitir a tal persona. Te voy a remitir a tal especialista para que sea él el que termine de hacer tu sanación, tu curación. En este caso, pues nosotros hemos sido remitidos al mismo Cristo, quien resolvió eso, nuestros pecados y nuestras transgresiones en la cruz del Calvario, no por su fuerza, no por sus acciones, es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esta nueva naturaleza del Espíritu, esa santidad que es implantada en usted y en mí, pues nace del Espíritu. No nace de usted y de mí lo que hacemos o dejamos de hacer. Es lo que ya hizo Cristo por usted y por mí. Pero volviendo al término de remisión, yo busqué ese término de remisión y encontré que remisión, más que cuando alguien no era sanado, era remitido a otro médico, yo encontré que remisión se aplicaba cuando una persona había sido sana. Si alguien era sano de un mal que padecía, pues le decía, en lo que dicen, te voy a dar el alta, te voy a dar la remisión, porque ya resolvimos este asunto. Entonces Cristo Jesús ya resolvió precisamente nuestra condición anterior y nos está haciendo nacer a una nueva naturaleza. Ahora, yo quiero aprovechar este asunto de la pandemia del COVID-19 y tratar de crear aquí una ilustración que probablemente nos permita comprender un poco más esto. Cuando usted y yo estamos caminando con una mentalidad de antiguo pacto y queremos hacer todo por nuestra humanidad, por lo que algunos nos dicen que hagas para resolver lo otro. Bueno, hablando puntualmente, yo creo que muchos han escuchado de que si usted necesita resolver el problema del coronavirus, tome esto, tome lo otro, y encontramos infinidad de recetas naturales, recetas químicas que nacen de farmacia, infinidad de situaciones ahí.
Cuando usted y yo estamos en el antiguo pacto, estamos nada más pretendiendo resolver los síntomas. Esas situaciones que nos han compartido de medicamentos contra el COVID-19 son cuestiones que solamente buscan resolver el síntoma. Si usted está en el antiguo pacto, pretendiendo ejercer su sacerdocio, pretendiendo ver un templo humano, pretendiendo ofrecer un sacrificio por hecho, bueno, usted nada más quiere resolver los síntomas. Usted no quiere resolver el problema en realidad. Sin embargo, cuando estamos en el nuevo pacto, estando en Cristo, esa es la vacuna que usted y yo necesitamos. Ahí está resuelto ese problema, porque Cristo crea inmunidad. ¿De dónde nace la inmunidad? No nace de lo que mi sistema inmunológico activa para resolver aquello, porque una vacuna es células que le crean inmunidad, porque la vacuna lleva ya la solución a ese virus. Entonces Cristo viene a ser precisamente esa vacuna, que por la naturaleza, que por lo que contiene, está resuelto todo. Y eso es lo que crea inmunidad en nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de ser inmune, estamos hablando precisamente a que nacemos a una nueva naturaleza, a una naturaleza, en este caso, pasamos de una naturaleza en el antiguo pacto, que era una naturaleza carnal, humana, a una naturaleza en el nuevo pacto que nace del Espíritu. Toda nuestra vida debe gobernarse en el Espíritu. Por tanto, el templo no lo vamos a ver ya físicamente, lo vamos a entender, lo vamos a interpretar desde el Espíritu, lo que el Espíritu Santo confirma a usted y a mi vida. El verso 19 del capítulo 10 de Hebreo nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿A qué nos está ligando el verso 19? Si ustedes hacen memoria, en el antiguo pacto, para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, él tenía que estar limpio, tenía que haber limpiado sus utensilios, estar seguro de que estaba libre de pecado. Si a usted y a mí nos está diciendo en este nuevo pacto que ya tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo, es porque ya fuimos purificados, ya la vacuna, ya la solución está en nuestro sistema, y eso nace del Espíritu por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y esa es la santidad que se debe reproducir en nuestra vida. Por lo tanto, que esa nueva naturaleza en el Espíritu nos domine, que esa nueva naturaleza en el Espíritu nos permita ver y entender nuestra forma de hacer culto, y que ahora ese culto se convierta precisamente en un culto racional, no racional desde el entender humano, porque Nicodemo no pudo entender desde las concepciones que él había entendido antes, desde lo que se le había enseñado en el pasado. Ahora, en el Espíritu es por la palabra revelada, lo que el Espíritu de Dios confirma en nuestra vida. Desde ahí es que vamos entonces a comenzar a dar un paso firme y caminar para terminar de transicionar como iglesia y plantarnos firmemente en este evangelio del nuevo pacto, que es en Cristo y que en sí es el sacerdocio de Melquisedec del que nos tiene reunidos hablando hoy, en este momento. Amén. Tremenda la aportación de cada uno. Creo que estamos esclareciendo muy bien para llegar a cosas todavía más neurálgicas. Vamos camino a cosas más neurálgicas. Pastor Gustavo, buenas noches. Díganos usted. Buenas noches. Creo que a 18 siglos de donde la iglesia se desvió, creo que no es tan fácil, hablando humanamente, poder enrumbarla y poder querer que esté donde nosotros pensamos, pero sabemos que el Espíritu es el regente, el Espíritu es el agente reformador que sí puede lograr que estos años puedan ser redimidos por la gracia, porque fueron prácticamente 18 siglos en donde la iglesia solo pudo experimentar 300 años después de que ocurrió aquel evento en capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? En el aposento alto, aunque el Espíritu Santo fue derramado ahí, pero desde que Cristo muere en la cruz, el Espíritu fue derramado sobre cada uno de nosotros. El apóstol Tito en el capítulo 3 hace una remembranza y dice que el Espíritu fue derramado
en nosotros. O sea, cuando Cristo asciende, Él sopla sobre los discípulos y Él lo que les imparte es esa vida, en la vida Zoe, de manera que la iglesia en esos 300 años, hasta ahí, mantuvo un evangelio puro, mantuvo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, oraban, compartían el pan, tenían comunión los unos a los otros. Ese fue el verdadero diseño de Dios para la iglesia. Y dice que el Espíritu añadía a los que habían de ser salvos. O sea, si usted ve este diseño para este tiempo, estamos bien lejos, ¿verdad? Por lo que ustedes han venido mencionando anteriormente, el dualismo, las ambigüedades, las mixturas, la falta de entendimiento, la ignorancia, ¿verdad? Las mezclas pudieron contribuir para que la iglesia se desviara del verdadero diseño. Entonces yo estaba leyendo el capítulo 4 de Juan, que me interesó porque quiero sacar de aquí un contexto real en lo que la iglesia está viviendo, donde cuando la mujer samaritana, Cristo le dice, nuestros padres adoraron en este monte. O sea, eso era una realidad. Nuestros padres adoraron en este monte, pero quiero decirte, ¿verdad? En Jerusalén, pero quiero decirte que que ustedes dicen que es en Jerusalén y es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, no va a ser así. O sea, eso era hasta donde sus padres, o sea, hubo un cambio, hubo un giro, hubo una nueva dirección. Entonces, pensando en el viejo orden, en el orden que se ha venido administrando en el antiguo pacto, esa era la manera de nuestros primeros padres, de los sacerdotes, de toda esta gente antes de la cruz. Y qué tremendo cuando Cristo confronta a esta mujer y le dice, ustedes entienden que adoraban o saben que se adoraba en Jerusalén, que es el lugar donde se debe de adorar, porque la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, Cristo viene a romper con una tradición, con una cultura, con una costumbre, con una ceremonia, con un rito enraizado en la mente de los judíos. Era algo que venía como a sacudir, como no solamente a ofender, sino a sacudir las raíces de la costumbre hebraica, de la tradición, del rito y de la ceremonia, porque ellos estaban que solo en ese monte y solo en Jerusalén debían de adorar. Entonces Cristo le dice, mira mujer, viene la hora, y yo quiero profetizar esta noche que estamos en la hora, cuerpo de Cristo, en el cual ya Dios dijo lo que iba a decir por medio de su Hijo. No espere palabra de profeta, solo no estoy diciendo que no, pero Hebreos 1 dice que Dios ha venido hablando de diferentes formas, de diferentes maneras, pero en este tiempo nos está hablando por medio de su Hijo, y yo quiero profetizar al cuerpo de Cristo esta noche que este es el tiempo, esta es la hora, donde lo que el diseño de Dios para el tiempo, para el cumplimiento, para que el Espíritu señale a las personas en las naciones de la tierra, para el tiempo señalado, este es el momento de la iglesia. Este es el tiempo de avanzar, este es el tiempo de madurar, porque la mujer estaba centrada, que era en ese monte, estaba terca, estaba obcecada, estaba obsesionada, que era en ese monte. Si no se podía adorar ahí, ya eso era anatema. Y Cristo le dice, llega la hora cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Yo te quiero decir esta noche, no es por el viejo pacto, no es por el orden arónico en el cual usted va a poder agradar a Dios. Eso ya es obsoleto, lo denunciamos de aquí. Es caduco, está vencido, no es vigente. El nuevo pacto, el orden de Melquisedec, es la hora, es el tiempo en donde la iglesia tiene que empezar a operar, a gobernar, a administrar lo que se nos dio
porque podemos estar traicionando como iglesia lo que se nos dio para operar, para ministrar en este tiempo y seguir obstinados y necios en seguir operando a lo que Dios no nos ha dejado administrando en este tiempo. Entonces, la siguiente porción le dice, ustedes adoran lo que no saben. La iglesia está administrando lo que no sabe. La iglesia está gobernando lo que no sabe, porque está gobernando desde sombra, figuras, simbolismo, órdenes que no están vigentes. Entonces, ¿cómo podemos administrar lo que no sabemos? O sea, ¿qué fruto, qué resultado vamos a obtener administrando algo que no entendemos? Algo que no sabemos. Por eso la iglesia tira a cualquier punto, a cualquier viento, como dice el apóstol Pablo, y no le pega nada. Hemos dejado de ser eficientes, hemos dejado de ser competentes, hemos dejado de ser productivos, hemos dejado de ser altamente eficaces, de manera que la iglesia que está ubicada en las ciudades más grandes de nuestra nación, hasta coludidas están con el gobierno. O sea, ¿en qué estamos, amados? Y no estoy hablando como alguien partidista y populista, estoy hablando porque esa es la realidad. La iglesia que sabe que el que de arriba viene es sobre todo y que se identifica, no solamente se identifica con la Jerusalén celestial, sino con la vida incorruptible que se nos impartió, con la naturaleza divina y con el postrer Adán, entiende que no puede mezclarse con lo que tiene que ver con el primer Adán. Entonces, me gusta y quise hacer esta introducción en el capítulo 4 de Juan, porque Cristo viene realmente a romper el esquema religioso, el esquema tradicional de adoración, para ponerles este ejemplo, el esquema costumbrista, el esquema nacional de una nación llamada Israel, donde ellos estaban acostumbrados a adorar en ese monte y a adorar en Jerusalén. Pero Cristo confronta a aquella mujer samaritana y le dice, llegó la hora, mujer, y créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y la iglesia, si no adora en el altar físico, que nosotros ya sabemos que es físico, pero que para ellos es el altar donde la presencia de Dios está, si ya no se adora desde ahí, ya usted está fuera de la presencia de Dios, como decíamos al inicio, como escuchamos a ministros decir que es necesario y es urgente abrir los edificios y las congregaciones porque ya no se puede subsistir. La situación está tan difícil en la que la pandemia también a la congregación física o a la iglesia institucional se la está llevando de pecho. ¿Por qué? Porque estamos completamente aterrizados en este sistema natural. Estamos todavía operando en la naturaleza terrenal, en la naturaleza adámica, o sea, en el primer Adán, y los resultados tienen que ser terrenales. Vemos una iglesia en depresión, una iglesia no solo depresión física, emocional, hasta depresión económica. Vemos a una iglesia completamente, hermanos, frustrada, una iglesia inefectiva, una iglesia ineficaz, en la cual ya no le sirve ni al gobierno ni para darle una dirección, una palabra de justicia, ¿verdad? Porque ya está coludida con el gobierno, la iglesia institucional, por lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Y lo otro es que en el capítulo 10 de Hebreos, ¿verdad? Que queremos acotar lo que estamos hablando, en el capítulo 9, perdón, de Hebreos, en el versículo 8, el Espíritu Santo dando a entender, porque quien nos reforma, quien nos hace entender, quien nos abre, nos alumbra los ojos del entendimiento, es el Espíritu Santo. Y dice, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, mis amados, vuelvo a retomar lo que el pastor Luis dice, mientras este orden anterior sigue de pie y no se derribe y no se aniquile, pero de raíz, no es que se va a botar solo lo de arriba, es que tiene que demolerse todo el otro orden, que es el orden, el otro tabernáculo, si lo quiere mencionar, que es el espiritual, no va a poder operar
ni va a poder edificarse, porque seguimos manteniendo lo primero en pie. Por eso el Señor ha venido hablando, ¿verdad? Y por medio de los profetas, donde Él venía diciendo que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Pero nosotros, hablando desde el punto de vista y cuando nos ponemos los lentes pentecostales, creemos que es solamente una sensación de arrabachándala y de caer al suelo, y que esta gloria es mayor, y todo lo relacionamos con la parte sensorial, con la parte almática, que es otro punto, amados participantes. La iglesia ha estado operando demasiada almática, ha estado demasiado sentimentalista. O sea, el reino en estas congregaciones se llama reino del alma y no el reino del espíritu. Entonces, hay muchos factores y hay muchas cosas que usted las puede diagnosticar por el espíritu, pero que necesitamos ir como permitiendo que el Espíritu Santo realmente vaya ayudándonos, porque afortunadamente, digo, es hasta que todos lleguemos. Y aquí no podemos decir, nosotros vamos adelante y los de atrás pues que se queden, y que si no quieren seguir, pues no, es hasta que todos lleguemos. Tenemos que tener la paciencia, tenemos que tener la capacidad de este fruto del Espíritu, que es la longanimidad, ¿verdad? Para poder soportar la presión, pero también para poder ayudar a los que vienen y los que están ahí, a que puedan ellos encauzarse en esta reforma, en este nuevo orden, en este nuevo tabernáculo, en esta nueva ofrenda, en esto que la carta de los Hebreos nos llama a ser superiores. Y dice el versículo 10, ya que consiste solo de comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y en el capítulo 10, el versículo 1, que es bien tremendo, donde dice que las sombras, la ley, ¿verdad? La ley y de los bienes, la imagen misma de las cosas, nunca pueden, ¿verdad? Eso es importante, porque ¿qué hace la iglesia? Como le vuelvo a repetir, operando, ministrando en relación a sombras, figuras que sabemos que nunca pueden. O sea, aquí estamos gastando energía, gastando tiempo, dejando que las generaciones se vayan, mueran en esta tremenda tiniebla, en esta tremenda oscuridad, ¿verdad? Porque no solo basta con ser salvos, sino que necesitamos entender a profundidad estas verdades presentes y que la iglesia las desconoce hoy en día. Entonces, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice que nunca pueden, y aquí habla de sacrificio, habla de perfección, habla de conciencia, habla de un sacrificio, habla de la voluntad que la hemos estado tocando, habla también de que Cristo de una vez y para siempre, Él se sentó a la diestra de Dios. Los otros sumos sacerdotes nunca tuvieron la facultad de sentarse, ellos solo ministraban de pie, porque no se sabía si ellos iban a morir y había que seguir con el linaje y la descendencia, mientras que Cristo, ¿verdad?, ministró y Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Esto fue algo profético y es algo que no se puede comparar, si queremos hacerlo como contraste, con los sumos sacerdotes del orden anterior. Aquellos nunca pudieron sentarse, siempre ministraron de pie, porque ellos tenían un tiempo limitado, un sacerdocio limitado, un sacerdocio temporal, pero sí nuestro sacerdote de Melquisedec, Cristo, sí se sentó, y se sentó permanentemente para estar intercediendo por usted y para mí. Y la otra que yo rescato es que Cristo sí, a través de su sacrificio, nos pudo salvar perpetuamente, cosa que no podían hacer la sangre de machos cabríos, y que nosotros tenemos que aprovechar, pues tenemos que recibir este beneficio de este sacrificio de una vez y para siempre. Si a la iglesia no se le revela el de una vez y para siempre, dejaremos a nuestras generaciones en un ciclo dando vuelta como el pueblo de Israel en el desierto. Por eso es urgente que la reforma, por eso es urgente que nuestro entendimiento pueda ser reformado y que vayamos nosotros entendiendo estas verdades presentes, aplicándolas en nuestro diario vivir, porque si no, vamos a dejar enclaustradas a nuestra descendencia, a nuestras generaciones, como han pasado en estos 18 siglos. Cuántas generaciones en oscuridad, cuántas generaciones con dudas si se iban al cielo o no se iban,
¿Cuántas generaciones con duda en relación a que el ser espiritual ya fue de una vez y para siempre sellado? Se nos dio el Espíritu, las jarras del Espíritu, y ya fuimos sellados por el Espíritu Santo en nuestro ser espiritual, de manera que usted y yo, el día que muramos, el cuerpo va a ser comido por los gusanos, porque esto es corruptible, pero lo incorruptible que ya fue sellado por la sangre del Cordero, usted y yo nos volvimos propiedad del Dios del cielo, y lo que Cristo selló no puede borrarse como quiere intentar el alcalde borrar donde está el dinero, ¿verdad? Eso es fácil, le pueden echar cualquier diluyente, cualquier cosa para borrar esa evidencia de dónde está el dinero, pero a ti te selló el Espíritu, y Él te selló y eres propiedad de Él. Es algo imborrable, es algo que no se puede borrar. Entonces usted y yo tenemos que aprovechar de estos beneficios que este nuevo pacto nos ha dejado como bienes venideros, como herederos de la promesa. Pero ¿qué hacemos con la iglesia que sigue insistiendo, ¿verdad?, en relación a que ellos quieren seguir operando en el viejo pacto, en el orden anterior, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo, el clamor de la iglesia, el orar, el poder seguir manifestando y dando a conocer a Cristo a través de estas verdades. Como decía Luis, hay que seguir insistiendo, hay que seguir predicando, hay que seguir hablando por los medios, porque yo sé que el Espíritu Santo está haciendo un gran trabajo en el cuerpo de Cristo de manera interna. Entonces, otra parte que quería hablar era, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hermanos, nunca una generación pudo tener esta libertad que nosotros tenemos a través de la muerte de Cristo, o la generación después de la cruz. Y lo otro es que no teníamos entrada a un camino nuevo y vivo, y Cristo nos abrió, nos aperturó un camino nuevo, que es el nuevo pacto, nos aperturó un camino vivo, ¿verdad?, que es una esperanza viva. Nosotros fuimos renacidos por la resurrección de Cristo a una esperanza viva, una herencia inmarcesible, una herencia incontaminable, una iglesia incorruptible, y fuimos renacidos no de una vida corruptible, sino de una simiente incorruptible por medio de la palabra que vive y permanece para siempre. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el apóstol que escribe, acerquémonos entonces con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ninguna generación pudo acercarse con tal confianza después de la muerte del mejor y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, de manera que usted entra con confianza, usted tiene un libre acceso, usted tiene entrada por el mismo espíritu al Padre, y eso para nosotros son beneficios que solamente lo pudimos lograr de este nuevo sacerdocio y de este nuevo pacto. Amén. Creo que el tiempo se nos ha ido bastante rápido. Hay demasiado que decir, muchas cosas que quisiéramos aclarar. Sé que hay preguntas y respuestas y comentarios muy buenos. Por ahí yo no los puedo ver, pero sí me han estado notificando, y que me encantaría que los pudiéramos aclarar, pero no sé si el tiempo nos irá a dar. Ojalá pudiéramos. Solo quiero decirles que qué bueno, que esto es como un buen aperitivo para que quedemos picados para otra. Lo que sí queremos que crezcamos, y como ir ya concluyendo, ¿verdad?, con estas verdades, y que volvamos al punto principal, ¿verdad? Es que ahora el punto principal de lo que venimos diciendo, dice Hebreos 8, del 1 al 2, es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no lo levantó el hombre. Ese es el punto principal de todo esto. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos
esto realidad en nuestra vida. Y por ahí nos vamos a dejar el tema para la próxima semana con estos mis hermanos que me ayudan a exponer, que nosotros podamos traer todo esto que hemos estado explicando y viendo cómo traemos esta palabra a nuestra realidad. Veamos que, como dijo el escritor a los hebreos, tenemos, ¿verdad? Veamos esos tenemos y también somos, no solamente tenemos, es que somos, ¿verdad? Porque se les decía, ¿dónde está el santuario? Yo soy el santuario. ¿Dónde está la ofrenda? Pues yo soy la ofrenda. Yo soy el sacrificio, porque ahora nos presentamos como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Yo soy el culto. Entonces, estos tenemos y somos, va a ser importante que lo veamos y que nosotros podamos exponer cómo los podemos nosotros traer a nuestra realidad de vida, ¿verdad? Para poder ser verdaderamente exponentes y manifestantes de ese Cristo que está dentro de nuestro ser. Byron, tal vez ahí rapidito le damos algo a las preguntas, no sé, o comentarios que estén por ahí. Los saludos a todos, cuánto les agradezco que estén. El tiempo se agotó, ¿verdad? Pero queríamos hacer algunos comentarios con ustedes. Ahí agradecerles por estar. Muchísimas gracias por estar. Gracias porque son parte nuestra. Bueno, sí, les voy a compartir la pregunta que está por ahí para dejarla servida en la mesa, ver si respondemos ahí, porque es un tema profundo, si respondemos por encima y definitivamente va a ser un tema que vamos a tener que desarrollar bien en una futura temática. La pregunta es, pregunta Alexander Martínez, en el significado de la palabra iglesia, ¿existe una iglesia institucional? Porque por iglesia ahora entiendo a aquellos que han logrado ver a Cristo revelado. Lo respondemos al final y voy con los comentarios. Tenemos por ahí algunos comentarios dando saludos que están conectados, de Helio, Carol Vianey, Soki, José Morán. Carol Vianey comenta que fuerte el sistema religioso, el fariseísmo, es un atentado contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tania Pinto de Morán, saludos, estamos con ustedes. Tania Morán saluda. Soki dice amén. Carol, amén, la iglesia no se cierra, somos iglesia. Alexander Martínez comenta, ya días me enteré que el evangelio no es para abrir locales como tienderos y mercaderes, y es necesario que entendamos como hijos esto. José Morán comenta, esos velos no los quitan los hombres, solo en Cristo. José Morán, exacto, si el mundo cambia, ilógico que no cambie la forma de ser de la iglesia. José Morán también dice, cambiamos ese culto tradicional y corrupto. Tania Morán dice, Dios ha permitido estos tiempos de pandemia para que los ojos de la iglesia sean alumbrados y podemos comprender con todos los santos la esperanza a la que fuimos llamados, es decir, Cristo, nuestro sacerdote que ahora mora en nosotros. Y dice también, estos tiempos son para evidenciar lo obsoleto y volvernos al gobierno de Cristo, separar lo verdadero de lo falso. Claro, bien ahí sí, la separación es un hecho. Alexander Martínez, yo diría que lo postero porque no hay más revelación de Cristo. Soki Guzmán dice, esta pandemia ha traído un cambio favorable, ha traído una transformación de la A a la Z, como decía mi abuelita. Ahora sí que se pusieron los huevos a peso. Ya en madurez tenemos que volver a transformarnos, aceptar lo nuevo de este pacto y con fe aceptar esta maravillosa revelación. Pero el bien, quien nos purificó fue Jesucristo por su sacrificio perfecto, no lo que nosotros hagamos, se trata de Él. En ese tiempo no habían franquicias, confirma también. Y tampoco lo deben haber ahora. Comentarios finales. Fernando Rodríguez da un comentario respecto a lo que él comparte que es iglesia. La iglesia es una. Se podría decir iglesia con la misma mayúscula, la que el Señor instituyó, y la iglesia con I minúscula, que es la que por miserias humanas hemos distorsionado, pero en verdad la iglesia es una, que es pura y santa. El último comentario de José Alfredo Martínez Lozano dice, bendecidos hermanos, muy poderoso el aporte de cada panelista, el evangelio siempre va a tener enemigos que desean desviar el avance mediante distractores muy sutiles, usando fachadas religiosas para seducir al pueblo a lo sensacional, para adormecerlo y mantenerlo buscando lo que nunca encuentra.
Este pueblo nunca conoce su redención, ya que no hay quien lo transfiera a la libertad de su vida, porque con esa condición moribunda por su ignorancia siempre estará en espera de alguien que le auxilie su necesidad, sin darse cuenta que el regalo de salvación que Cristo le entregó contiene todo lo que necesita para crecer y ser suministrados por la gracia. Aida Mendoza dice: bendiciones, hermano. Bueno, hay muchos comentarios interesantes y la iglesia, hay una iglesia, como decía el hermano por ahí, institucional, o sea, que está instituida, y hay otra que ha sido constituida. Muy diferente es la institución que la constitución. La verdad es que nosotros las hemos querido diferenciar como iglesia con I minúscula, iglesia con I mayúscula, nada más por hacer referencia a la iglesia local o la iglesia congregacional. La verdad es que somos congregaciones, la iglesia solo es una, y es la iglesia del Señor Jesucristo. El término iglesia no precisamente está dirigido a la iglesia de Cristo. La iglesia era la eclesía, eran los que se llamaban para tomar y hacer ciertas labores de conquista en el tiempo que Jesús está estableciendo el término eclesia, cuando le dice a Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi eclesia, o sea, mi eclesia, la gente que yo voy a llamar, porque era un tiempo que los lugares para ser conquistados tenían que ser, había un protocolo para esto que se le llamaba eclesia. Quizá, como dice Byron, lo vamos a tocar un poco más allá, a tocar un poquito el argumento acerca de lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia, en realidad, según el fundamento bíblico. Pero quien constituye es el Señor. Los hombres instituyen, ¿verdad? Instituyen a unos apóstoles, a otros pastores, y cuando ya no cubren los requisitos o no se portan bien, los destituyen. Les quitan el cargo, les quitan el privilegio, les ponen las sanciones, porque eso son cosas institucionales. A ustedes le dicen, pues usted ahora ya no es pastor, usted ahora ya no es, o es, porque ellos instituyen, pero la constitución de la que nos hizo el Señor, esa es inamovible, porque es una. Hemos sido llamados, tenemos un llamamiento celestial. Ahí pues ya no hay griego, no hay judío, no hay mujer, no hay hombre, no hay libre, no hay esclavo. Entonces, pero esos son temas a tratarlos posteriormente. Pero qué hermosos comentarios los que hemos podido tener, y que podamos ser todos edificados, que nos sirvamos en amor, ¿verdad? Y que nos tengan los hombres, dice el apóstol, ¿verdad? Por buenos administradores de los misterios que se nos han concedido en el Señor, ¿verdad? Y uno de los misterios es la iglesia, por los cuales nosotros necesitamos orar, que también debe ser un misterio que ha de ser revelado. La iglesia se revela, la iglesia no se forma, tiene que ser revelada. Para eso los ojos de nuestro entendimiento deben ser también alumbrados. Entonces vamos a orar, y gracias a mis hermanos que me acompañaron. Vamos buscando acerca de esto de que tenemos y de que ahora también somos lo que somos en el Señor y lo que tenemos en Él, y cómo nosotros podemos aplicarlos o podemos traerlos a nuestro diario vivir. Porque hoy hablamos y después mañana tenemos que sostener lo que dijimos. Entonces, cuando las cosas no se vuelven sostenibles, como decía mi hermano Byron por ahí, pasábamos al frente, hacíamos una oración, nos oraban, nos profetizaban, guardábamos cosas. El asunto era cuando ya era el lunes, eso era el domingo o el día, pero cuando ya nos tocaba el lunes, y entonces cuando la palabra no se vuelve sostenible, ya no puedo sostener lo que dije o lo que me dijeron, entonces ya ahí el evangelio no está siendo bastante servido. Y lo otro es, no se corrompa, no permita que su cuerpo vea corrupción, ni que se pudra, porque debemos de ser alimento para nuestras generaciones. Que cuando ya no estemos en este cuerpo físico, nuestras generaciones digan,
como decía Byron, como dijo mi abuelo, como decía mi bisabuelo, como decía. Entonces, alimento fresco siempre y oportuno. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo tan perfecto, tan oportuno que nos has dado. Gracias por permitirnos estar en el poder del uno, en el poder de la comunión de los santos. Oramos por nuestros hermanos que están conectados en este momento, que están siguiendo esta transmisión, para que igual que a nosotros, venga sobre nosotros espíritu de revelación y de conocimiento en el Señor, para comprender, para entender lo que se nos ha concedido y a lo que nos has llamado. Oramos para que todos los ministros competentes en este nuevo pacto sean ahora, en este momento, levantados en nuestra nación y en las naciones de la tierra para traer la palabra sonante y constante que necesitan las naciones de la tierra. Hoy es el mejor tiempo para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en todas las naciones de la tierra. Te damos gracias por la vida, gracias por la salud que hoy tenemos. Oramos por aquellos hermanos, familiares y personas que están padeciendo en este momento de alguna enfermedad, de alguna dolencia, de alguna situación adversa. Oramos para que ellos sean, Señor, sanos en el nombre de Jesús y que tu gracia los alcance. Ahora tenemos un sumo sacerdote y un sacrificio perfecto que subió a los cielos y que tiene la capacidad de interceder por cada uno de nosotros y de traernos libertad. Gracias por todo esto. Oramos para que esto fluya, fluya, fluya como agua, Señor, como corriente de agua para aquellas personas que lo necesitan. Consolación a aquellos que han perdido a un ser amado o que ya no están con ellos por razones de muerte o de enfermedad o de distancia, que puedan ser consolados por tu Espíritu Santo y fortalecidos en su fe. Mientras tanto, la iglesia del Señor dice amén. Aquí estamos, Señor, presentes para adorarte y para decirte que el hacer tu voluntad es lo que nos agrada y obedecerte es nuestra premisa en esta noche. Gracias por este tiempo, en el gran nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Queridos y queridas, tengan muy buenas noches, pasen un buen tiempo, deleítense en el Señor y nos veremos el próximo jueves a la misma hora y por este mismo canal. Buenas noches. Noches.